Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza sobre cómo convertirse en cristiano, la cual es la pregunta más básica que podríamos hacernos en nuestra religión. ¿Cómo entrar al reino de los cielos en la tierra? ¿Cómo comenzar la vida cristiana? ¿Cómo nacer de nuevo? Ese es el tema de las enseñanzas que estamos grabando en video para que un público más amplio las escuche. Verán, tengo una carga. Dando consejería a tantos cristianos he aprendido algo, y no se trata de hablar del problema que me plantearon al principio. Ahora, a quien busca consejo le digo, cuéntame, ¿cómo comenzaste tu vida cristiana? Cuéntame sobre tu conversión. Y escucho con mucha atención para averiguar si tuvieron una buena o mala partera cuando se convirtieron, si se hizo todo lo que se debía hacer por el bebé, si realmente han nacido de nuevo. Verán, el momento del parto afecta a la vida entera. Un mal parto puede dar lugar a un bebé enfermo o poco saludable, y un parto largo, prolongado y doloroso debe evitarse en lo posible. Sin embargo, al reflexionar sobre mi experiencia cristiana, me llevó 17 años conseguir todo lo que necesitaba, lo que debería haberse hecho por mí al convertirme. No se necesitaban ni 17 horas. Incluso podría haberse hecho en 17 minutos si se cuenta con una partera con experiencia. Espero que la mayoría de ustedes tengan la oportunidad de guiar a alguien a Cristo, pero lo que hagan por ellos en ese momento afectará toda su vida cristiana. La forma en que comenzamos determina nuestro rumbo para el resto de nuestras vidas. Y para la mayoría, nuestra conversión ha sido la mayor influencia en nuestra vida cristiana. Me temo que hay demasiados nacimientos apresurados. Cristianos que nacen mal, que dan a luz mal. Lo asombroso que he descubierto es que si retrocedemos y corregimos el principio, el problema con el que venían se reduce. O dicen, ¿sabes? Creo que ya puedo lidiar con ese problema yo solo. Es como si, por usar otra metáfora, no estuvieran funcionando a pleno rendimiento. La mayoría de los autos que he tenido tenían 4 cilindros y 4 bujías, y la vida cristiana empieza con 4 pasos. Si no se usan todos, es como conducir un auto con 3 cilindros o incluso 2, y aún puedes mantener un auto funcionando con 3, pero al llegar a las cuestas se vuelven un poco empinadas. Incluso puedes mantener un auto en marcha con 2, siempre que vayas cuesta abajo y tengas el viento a favor. Y hay cristianos que se tambalean porque no están a toda máquina. He descubierto, y aquí les cuento la esencia de la enseñanza que les daré hoy, que hay 4 pasos hacia la vida. Un nuevo nacimiento tiene 4 aspectos. Hay 4 cosas que deben sucederle a cada bebé. Ahora bien, el nacimiento físico es un proceso. Fui a platicar con la partera local y le pedí que me explicara qué es lo que se debía hacer con un bebé durante el parto. Ojalá no le hubiera preguntado. Sacó 4 hojas mecanografiadas con todos los detalles. No tenía ni idea de que llegar a este mundo fuera tan complicado. Ahora lo sé mucho mejor y le hice una pregunta. Le pregunté, ¿en qué momento nace un bebé? Bueno, ella respondió que esa es una pregunta debatible. Algunos dicen que es cuando el feto emerge del cuerpo de la madre. Otros dicen que la vida comienza al cortar el cordón umbilical y anudarlo. Algunos dicen que es cuando el bebé respira y llora por primera vez. Y yo le dije que eso suele ocurrir con la imposición de manos, ¿no? Ella dijo que sí. Me llevas ventaja, me entiendes bien. Lo mismo ocurre en el nacimiento espiritual, incluso con la imposición de manos. Pero ella dijo que en realidad lo importante no es preguntar en qué instante nace el bebé, sino asegurarse de que esté plenamente vivo y de que se haya hecho todo lo necesario. Eso me lleva al tema, ¿no? Porque Jesús, cuando dijo debes nacer de nuevo, está diciendo que lo que ocurre al comenzar tu vida espiritual tiene cierto paralelismo con lo que ocurrió al comenzar tu vida física. Y así como todas esas cosas deben hacerse de un nacimiento físico, su equivalente debe hacerse en un nacimiento espiritual. Por ejemplo, cortar el cordón umbilical y anudarlo equivale al arrepentimiento. Eso pone fin al pasado. Te separa de aquello que te ata a tu existencia anterior. Lavar al bebé, importante para eliminar todos los restos de su existencia anterior y que comience limpio, equivale al bautismo en la nueva vida. Y ponerle las manos para que llore, equivale a ponerle las manos a un bebé espiritual para que respire el Espíritu Santo y llore en el Espíritu. Y ese primer llanto te dice que hay vida presente. Así como ven, hay un paralelo. ¿Dónde descubrí esta parábola, ese paralelo? Bueno, recurrí a la Biblia, al Nuevo Testamento.
descubrí que muchas personas guían a otras a Cristo sin usar el lenguaje del Nuevo Testamento. Esto es significativo. Cuando nos alejamos del lenguaje bíblico, generalmente significa que nos alejamos de los principios y el pensamiento bíblicos. Así que ahora nos hemos acostumbrado a usar muchos eufemismos en lugar de frases bíblicas. Por ejemplo, hablamos de personas que toman una decisión por Cristo. Hablamos de personas que se comprometen. Hablamos de personas que abren su corazón a Jesús. Hablamos de personas que reciben a Jesús en su vida. Ese lenguaje no se encuentra en el Nuevo Testamento. Todo esto es producto de nuestra propia imaginación. Y como nada de esto pertenece al Nuevo Testamento, nos estamos alejando del pensamiento neotestamentario. Por eso prefiero usar el lenguaje del Nuevo Testamento. Permítanme darles un ejemplo. Un ministro me preguntó una vez en un seminario: David, ¿crees en la posibilidad de ser derrumbado en el espíritu? Le dije: claro que sí, es bíblico. Ananías y Zafira fueron derrumbados por el espíritu. Y si quieres tener esa experiencia, solo tienes que mentir sobre tu ofrenda y tener a Simón Pedro como pastor. Y tú también puedes ser asesinado en el espíritu. Bueno, él no quiso saber más del tema, verás. Estaba usando una frase que no se encuentra en el Nuevo Testamento y eso te desvía de la verdad. Así que voy a llevar esta exposición hacia el lenguaje del Nuevo Testamento y a través de él a un pensamiento neotestamentario sobre el nuevo nacimiento. Permítame darles otro ejemplo. Seguramente han escuchado sermón tras sermón sobre el texto «Hay que nacer de nuevo». ¿Cuántos de ustedes han escuchado un sermón sobre este texto? Veamos. Casi todos. Ahora bien, Jesús dijo que nacer de nuevo era nacer del agua y del Espíritu. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes al escuchar esos sermones sobre hay que nacer de nuevo, escucharon una explicación de lo que significa nacer del agua? Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Todos ustedes han oído hablar de nacer de nuevo, pero no se les especificó lo que significa nacer del agua. Y sin embargo, eso es lo que Jesús dijo que significaba. Volveremos a eso durante la prédica. ¿Entienden lo que quiero decir? Si no tenemos cuidado, sacamos los textos del contexto y los usamos como pretexto para nuestro propio pensamiento y nuestra forma de actuar. Los llevaré de vuelta al Nuevo Testamento, aceptando lo que dice y lo que hicieron para ayudar a la gente a convertirse en cristianos. Ahora bien, ¿por dónde podemos empezar en el Nuevo Testamento? No podemos empezar con los 4 evangelios, y esto puede sorprenderlos. Permítanme decir algo que quizá los sacuda a estas horas del día. No podemos encontrar el evangelio completo en los 4 evangelios porque abarcan un periodo de transición entre la época judía y la cristiana. No se puede saber cómo convertirse en cristiano a partir de los 4 evangelios, por la sencilla razón de que la iniciación cristiana completa no era posible durante el periodo que abarcan. Permítanme explicarlo. La fe en Jesús en los evangelios no era la misma que en el resto del Nuevo Testamento, porque Jesús aún no había muerto ni resucitado. Así que podía ser fe en su nombre, podía ser fe en su poder sanador, pero aún no podía ser fe en un Señor resucitado y ascendido. ¿Me explico? Era fe en el Jesús humano que caminó por la tierra, creyendo que era el Mesías, que el nombre del Mesías era Jesús, pero aún no podía ser fe en un Jesús que estaba a la diestra de Dios, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra dada a él. De igual manera, el bautismo en los evangelios no podía ser bautismo cristiano, era simplemente un bautismo de arrepentimiento que Juan el Bautista practicó. Luego Jesús, o mejor dicho sus discípulos, y luego en cierto modo se desvanece y reaparece en el libro de los Hechos con un significado muy diferente. Ahora, el bautismo es bautismo en la muerte de Jesús. Es una sepultura con Jesús y una resurrección con Jesús, algo que nunca podría haber sucedido antes de que ocurrieran estas cosas. Por lo tanto,
quienes habían sido bautizados antes de la muerte de Jesús fueron rebautizados después de su muerte con el bautismo cristiano completo. Hay un clásico en Hechos 19. Pablo encontró a algunas personas que solo habían recibido el tipo de bautismo que se encuentra en los evangelios y no dudó en bautizarlos de nuevo en el bautismo cristiano. ¿Sí me estoy explicando bien? Otra diferencia sería que en los evangelios nadie podía recibir el Espíritu Santo. Jesús dijo, todavía no pueden recibirlo porque aún no se ha entregado, porque aún no he sido glorificado. Así que al recibir el Espíritu Santo, no podía formar parte de convertirse en un seguidor de Jesús según los evangelios. En otras palabras, los libros del Evangelio son muy precoces para nuestro estudio. Tienen un lugar antes de la muerte y resurrección de Jesús y por lo tanto no nos podemos basar en ellos para descubrir cómo convertirnos en seguidores de Jesús. Entonces, las epístolas y el Apocalipsis son demasiado tardíos para nuestro propósito, así que no podemos empezar por ahí. ¿Por qué son demasiado tardíos? Porque todas las cartas y el Apocalipsis fueron escritos para personas que ya eran cristianos. Así que buscar en vano instrucciones sobre cómo hacerse cristiano porque ellos ya lo eran. De modo que no hay nada en ninguna de las epístolas sobre cómo hacerse cristiano, pues están escritas para quienes ya han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un solo libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso es tan importante este libro. Es el único en el Nuevo Testamento que nos dice qué evangelio predicaban en la iglesia primitiva y qué respuesta esperaban recibir. Podemos observar a los apóstoles en acción en el libro de los Hechos. Podemos observarlos evangelizando. Podemos escuchar lo que respondían a quienes les preguntaban. Así que es con el libro de los Hechos que debemos comenzar cuando nos preguntamos, ¿cómo se logra ser cristiano? Bueno, ahora vamos a acotar el tema. ¿Por dónde empezamos en el libro de los Hechos? La respuesta es con cualquier relato detallado sobre cómo las personas se convirtieron al cristianismo. Hay dos relatos de este tipo. Uno está en Hechos 8, el otro en Hechos 19. Uno muestra a Pedro y a Juan evangelizando, el otro a Pablo evangelizando también. En estos dos pasajes encontramos que guiaron cuidadosamente a quienes los consultaban a través de 4 sencillos pasos en el mismo orden en ambas ocasiones. Los pasos fueron arrepentirse de los pecados ante Dios, creer en el Señor Jesús, ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Y estos son los 4 temas que abordaremos hoy. Juntos conforman lo que el Nuevo Testamento se entiende por nacer de nuevo o convertirse en creyente, o entrar en el reino o tener vida eterna. Todas estas son formas diferentes de describir lo que significa ser cristiano. Ahora recuerdo esas 4 cosas de una manera muy sencilla. Utilizo una mnemotecnia con la palabra en inglés rubber. Me salto las vocales, quitamos la U, quitamos la E. Por ejemplo, la primera palabra es repent en inglés. Utilizaría la R. En español es A de arrepentirse. En inglés sería believe, la B, creer en el Señor Jesús. La siguiente sería la B de ser bautizado y por último la R de recibir el Espíritu Santo. Y listo. 4 pasos bien claros. Si examinamos los 2 pasajes con mucho cuidado, descubriremos que primero se arrepintieron, luego creyeron, luego fueron bautizados en agua y finalmente recibieron el Espíritu Santo. Así es el nacimiento cristiano normal. En el resto del libro de los Hechos, Lucas, el doctor Lucas, quien lo escribió, el único gentil que escribió parte de nuestra Biblia, no menciona los 4 en cada ocasión. ¿No sería aburrido si lo hiciera? Cada vez que alguien se convirtiera, repasara los 4 pasos. Suele destacar uno de estos 4 aspectos según lo que más le llamara la atención en esa ocasión. Por ejemplo, en una ocasión menciona a 3,000 personas bautizándose de una sola vez. Fue tan impactante que lo escribió, pero no menciona que se arrepintieron, ni que creyeron, ni que recibieron el Espíritu.
¿Significa eso que se hicieron cristianos solo por el bautismo? No. Lucas es un escritor demasiado astuto como para aburrirnos presentándonos los 4 en cada ocasión. Por eso a veces menciona su arrepentimiento como el rasgo más llamativo. A veces menciona su fe, a veces su bautismo y a veces cuando recibieron al Espíritu. Con Cornelio lo que destaca es cuando recibe el Espíritu, pues repentinamente lo recibieron durante el sermón de Pedro. Fue tan impactante que simplemente tuvo que destacarlo. Pero si se unen todos los relatos, no hay excepción. Aparecen siempre estos 4 pasos básicos. A estos pasos no se les añade ni se les quita nada. Así fue como se hicieron cristianos en la iglesia primitiva. Se arrepintieron de sus pecados ante Dios, creyeron en el Señor Jesús, fueron bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo. Una de las cosas más impactantes que se observan al respecto es que comenzaron la vida cristiana en una relación personal con 3 personas de la deidad. Sabían desde el principio que Dios era una Trinidad, mientras que muchos cristianos hoy han comenzado su vida cristiana sin una relación con el Espíritu Santo, sin un conocimiento consciente de Él. A veces esperan años antes de entablar esa relación. Van a una convención o algo así y aparentemente escuchan por primera vez que el Espíritu Santo es una persona a quien se puede conocer conscientemente. Así que se ponen al día más tarde. Deberíamos presentarles a las 3 personas desde el principio y decirles: arrepiéntanse ante el Padre, crean en el Hijo y reciban el Espíritu. Más adelante veremos que una de las razones por las que no hacemos esto es porque le decimos a las personas que reciban a Jesús, algo que los apóstoles nunca hicieron. Veremos por qué en un momento. Pero en cuanto les dices a las personas que reciban a Jesús, ignoras a la tercera persona de la Trinidad. En el Nuevo Testamento, una persona se convertía en cristiano al recibir el Espíritu Santo, no al recibir a Jesús ni al creer en Él, sino al recibir a la tercera persona. Así que desde el principio tenían a las 3 personas de la deidad en su relación consciente con Dios. Esto es muy importante. Tras descubrir en los Hechos este cuádruple patrón de iniciación, podemos volver a los Evangelios y descubrir que los 4 se anticipan en ellos. Por ejemplo, leamos lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a las personas que se arrepintieran, que creyeran en el que vendría después de él, que se bautizaran en agua, y que el que vendría después de él les daría el Espíritu Santo y los bautizaría en él. Así que Juan el Bautista señalaba ese patrón cuádruple. Encontramos que Jesús mismo en sus enseñanzas también habló de las 4 cosas, pero nunca las juntó todas. Habló del arrepentimiento en más de una ocasión. Habló de creer en Él, del bautismo y de que un día enviaría el don del Espíritu Santo. Así que mencionó los 4. Además, al observar el periodo entre su resurrección y su ascensión, cuando dio la orden de marcha a los primeros apóstoles y los envió a toda la iglesia, les dijo que tenían un ministerio que abarcaba los 4. Les mandó predicar el arrepentimiento a las naciones. Les mandó predicar el Evangelio para que la gente creyera en él. Les mandó bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les dijo que esperaran hasta recibir el Espíritu Santo para poder transmitirlo a otros. Como pueden ver, el patrón cuádruple está presente en los evangelios, pero nunca se explica. No tiene el significado completo que tuvo posteriormente, pero ahí está. Además, si ahora nos dirigimos a las epístolas y al libro de Apocalipsis, los 4 también se encuentran ahí, pero no juntos. Cuando Pablo escribe a los cristianos, a menudo apela a sus orígenes. A veces dice: ¿no recuerdan que se arrepintieron y se convirtieron de los ídolos al Dios vivo? A veces dice: ¿no recuerdan cómo creyeron en Jesús? En otra ocasión dirá: ¿no recuerdan que fueron bautizados y que cuando fueron bautizados fueron sepultados con Él y resucitaron con Él? En otras ocasiones dirá: ¿recuerdan cómo recibieron el Espíritu? ¿Recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Sabían que habían recibido el Espíritu Santo.
De modo que estas cuatro cosas también están dispersas en las epístolas, y en una sola epístola las cuatro aparecen juntas en el orden correcto. En Hebreos capítulo 6, allí el escritor, no sabemos quién fue, escribiendo a unos creyentes judíos, les dice: no quiero tener que empezar de nuevo con ustedes, ya deberán haber madurado. Deberías comer carne, no leche. No quiero volver atrás y tener que empezar de nuevo con el arrepentimiento, la fe, los bautismos, la imposición de manos. Él dijo: no quiero tener que hacer todo esto otra vez. No es significativo que los cuatro se enumeren en el mismo orden en que aparecen en los Hechos y en las epístolas. Así que hemos visto un patrón cuádruple de iniciación articulado en el libro de los Hechos, anticipado en los Evangelios y asumido en las epístolas. Hemos visto que hay cuatro pasos. Los llamo los cuatro pasos hacia la libertad, hacia la plena liberación. Y es interesante que diferentes corrientes de la vida eclesial hayan enfatizado una de estas cuatro y han oído hablar de la corriente liberal de la vida eclesial. No se equivocan del todo, ¿saben? Y los liberales han enfatizado el arrepentimiento. De verdad que sí. Una corriente liberal de la Iglesia dice que necesitas cambiar tu actitud y tu estilo de vida, aunque últimamente se han centrado más en cuestiones políticas y sociales de injusticia que en la inmoralidad personal. Pero en el caso de los liberales han enfatizado el arrepentimiento. El problema es que solo enfatizas eso, se convierte en salvación por obras, te transformas a ti mismo. Pero es un buen énfasis. La corriente evangélica en la vida de la Iglesia ha enfatizado la fe. Si le preguntas a un evangélico típico, ¿qué debo hacer para ser salvo?, te responderá: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Probablemente no mencionará el bautismo en agua ni tampoco la recepción del Espíritu Santo. Él dirá: solo cree. Así que enfatiza la fe. La corriente sacramental del cristianismo, a veces llamada corriente católica, ya sea romana o anglosajona, enfatiza el bautismo y dice: te conviertes en cristiano por el bautismo en agua. Esa es la respuesta que darán. Incluso dirán que cuando te bautizaron de bebé fue cuando te convertiste al cristianismo. La corriente pentecostal enfatiza el cuarto punto: recibir el Espíritu Santo. Pero los pentecostales suelen enseñar dos recepciones del Espíritu: una al creer y otra al ser bautizado en el Espíritu, como una especie de segunda bendición. Ahora bien, estas cuatro corrientes se han apoderado de una cuarta parte de la verdad. El problema es que cuando se toma una parte de la verdad y se la convierte en la verdad completa, se cae en la herejía. La mayoría de las herejías empiezan tomando una parte de la verdad y ampliándola hasta convertirla en la verdad completa. No es del todo cierto que el arrepentimiento te hace cristiano. No es del todo cierto que la fe te hace cristiano. No es del todo cierto que el bautismo te hace cristiano. No es del todo cierto que recibir el Espíritu Santo te hace cristiano. Mi tesis, quiero que compartir con ustedes hoy, es muy simple. Las cuatro. En el Nuevo Testamento las cuatro son necesarias para entrar en el reino, para ser salvo y para entrar en la vida eterna, aquí y ahora. Entonces, ¿no es una lástima que las diferentes corrientes de la vida eclesial tomen parte de la verdad del Nuevo Testamento y exagerándola tanto que no se pueden ver las otras tres? Si consideramos las cuatro como si fueran una sola, estamos pensando más como los apóstoles del Nuevo Testamento. Por supuesto, de las cuatro, la fe es la más importante y la que recibe mayor énfasis, pero esta está por debajo de los otros tres. Dudo que alguien se arrepienta de sus pecados si no cree, porque ¿de qué sirve arrepentirse si no es verdad? El bautismo, su esencia, es la fe que le das.
Colosenses 2 lo deja muy claro. El bautismo no puede hacer nada por ti a menos que tengas fe. Además, Pablo dice en Gálatas 3, ¿cómo recibisteis el Espíritu Santo? Por la fe. Así que la fe es la clave de todo. Pero debemos ver las 4 partes como partes de la fe. Cuando decimos que somos justificados por la fe, solamente no nos referimos a la fe sin arrepentimiento. No significa fe sin bautismo, no significa fe sin recibir el Espíritu Santo. Significa la clase de fe que abarca las 4. Es muy peligroso decir que somos salvos solo por la fe, si eso implica prescindir de las otras 3. Somos salvos por una fe que se arrepiente, una fe que se somete al bautismo y una fe que recibe el Espíritu Santo. Bien, ahora, en lo que resta de esta charla, me quedan 10 minutos, quiero analizar las 2 palabras o frases que se usan con más frecuencia para referirse y convertirse en cristiano en el lenguaje actual y que, de hecho, se encuentran en el Nuevo Testamento. La primera es la palabra conversión y la segunda es la palabra regeneración o nacer de nuevo. Ahora bien, ¿cómo encajan estas 2 palabras en los 4 pasos del nuevo nacimiento que he descrito? Algunos se preguntan, ¿a cuál de los 4 se refiere la palabra convertir? ¿A cuál de los 4 se refiere la palabra regeneración? Ahora quiero intentar relacionar los 4 pasos en estas 2 palabras. Desafortunadamente, en el uso popular actual, solemos decir que convertir y nacer de nuevo son lo mismo, pero en el Nuevo Testamento no lo son. Son 2 palabras muy diferentes. Por eso, en el lenguaje popular de los testimonios, solemos decir me convertí o nací de nuevo, refiriéndonos a la misma experiencia. Ahora bien, veamos cómo se usan estas 2 palabras, conversión y regeneración, en este libro, porque debemos usarlas de la misma manera para no engañarnos, ni confundir a los demás, ni a nosotros mismos. Lo primero que debemos notar es que la palabra convertir no es algo que Dios hace en el Nuevo Testamento. Es algo que hacen los hombres y las mujeres. Es algo que se hacen a sí mismos o a los demás. Así que, en rigor, Dios no convierte a nadie. O me convierto yo mismo o convierto a alguien más. Simplemente significa dar la vuelta. Dar un giro en U. No importa cuánto tiempo lleve dar la vuelta. Algunos dobles de Hollywood pueden derrapar. Es una vista espectacular. Algunas conversiones humanas dan un giro espectacular. Y es un buen testimonio, pero puede que simplemente hayas cambiado de opinión poco a poco. Lo importante es que la palabra convertir significa simplemente que ibas por este camino y ahora vas por este otro. O te has convencido a ti mismo para cambiar de rumbo, o has convencido a alguien más para que cambie. O te has convertido a ti mismo, o has convertido a un hermano del error de sus caminos. Utilicemos la palabra convertir para lo que nosotros hacemos. O me convierto, o doy un giro radical, o te convenzo a ti de convertirte y dar un giro radical. Es un acto humano de cambio radical. Ahora bien, ¿cuál de los 4 pasos abarca la palabra convertir? La respuesta es los 4, porque los 4 pasos en el Nuevo Testamento están en modo imperativo. Se nos manda a arrepentirnos, se nos manda a creer, se nos manda a bautizarnos, se nos manda a recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, dado que se nos mandan todas esas cosas, este es el acto humano de cambiar. Así que la conversión es un acto humano y consta de 4 etapas. Me convierto cuando me arrepiento, cuando creo, cuando me bautizo y cuando recibo y me doy la vuelta. De modo que los 4 son actos humanos. Pero ahora viene lo sorprendente. En el Nuevo Testamento,
los 4 también son actos de Dios. Dice que Dios nos concede el arrepentimiento. Dice que la fe no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Dice que Dios, quien lava mis pecados en el bautismo, dice que es Dios quien derrama el Espíritu sobre mí. Aquí tenemos algo asombroso. El arrepentimiento, la fe, el bautismo y la recepción del Espíritu son actos del hombre que constituyen la conversión. También son actos de Dios, y eso es lo que el Nuevo Testamento entiende por regeneración. Así que, en cada etapa yo hago algo y Dios hace algo. Son ambas cosas. Ahora, aquí les dejo un pequeño término técnico. Todavía estoy en la sección de teología, así que es un poco técnico. Alguien vino a escucharme durante 3 meses en Guilford y después me dijo, David, ¿eres calvinista o arminiano? Porque puede que estas etiquetas no te digan nada. Los calvinistas creen que Dios lo hace todo y los arminianos creen que nosotros lo hacemos todo. Eso es demasiado simplificado, pero ya saben a qué me refiero. Los calvinistas enfatizan la actividad de Dios, los arminianos la actividad del hombre. Dijo, estoy desconcertado, me pregunto, ¿cuál eres tú? Le dije, bueno, me has escuchado durante 3 meses, deberías saberlo. Bueno, me respondió, no sé, dijo, algunos domingos voy a casa y pienso, ¿sabes? David es un buen calvinista. Luego, el domingo siguiente, predicas como un arminiano. Él dijo, estoy desconcertado. Le dije, no deberías estarlo. Ya sabes la respuesta. Él dijo, no. ¿Qué es? Respondí, soy ambas, porque el Nuevo Testamento es ambas. Es una hermosa cooperación entre la obra de Dios y la mía. Cuando me arrepiento, Dios me da arrepentimiento. Cuando creo, Dios me da fe. Cuando me bautizo, Dios me purifica. Cuando recibo al Espíritu, Dios derrama su Espíritu sobre mí. Es ambas cosas. Es conversión y regeneración. Una última cosa sobre la regeneración. Nos hemos quedado con la idea de que la regeneración, el nuevo nacimiento, debe ocurrir en un instante. Si eso es cierto, hay que analizar los 4 pasos y preguntarse, ¿en qué punto del proceso se produce el instante de la regeneración? El calvinista dice que viene antes del primero, porque no se puede realizar los otros 4 hasta nacer de nuevo. El arminiano dice que ocurre entre el segundo y el tercero. Viene después de creer y antes del bautismo. Los católicos dicen que viene en el momento del bautismo, incluso si este ocurrió antes que los demás. Todos se equivocan porque todos asumen que la regeneración es un milagro instantáneo. Pero si estudias la palabra regeneración en la Biblia, encontrarás que siempre se refiere a un proceso de varias etapas que debe completarse. No es un evento instantáneo. Es un proceso como lo es el nacimiento físico. Así que no podemos decir que el nacimiento físico es el momento en que nace el bebé. Tampoco podemos decir que el nacimiento espiritual es el momento en que nace el bebé. Lo que sí podemos decir es que el proceso del nacimiento ya está completo. El bebé está completamente vivo. Deberíamos preocuparnos mucho más por la vida de los cristianos que por el renacimiento. ¿Entiendes lo que digo? Porque el nacimiento es solo el comienzo de la vida. Lo más importante de ser cristiano no es haber nacido de nuevo, sino estar vivo en el reino y en el Espíritu. Si quieres vivir en el reino, necesitas estas 4 cosas: un nacimiento completo, una regeneración completa, una conversión completa. Esa es la teología básica que sustenta lo que busco enseñar. He puesto un pequeño diagrama en la pizarra. Aquí hay un pequeño rectángulo de 4 partes que representa las 4 etapas: arrepentirse, creer, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Por cierto, alguien ya comentó que dije que la palabra goma en inglés, rubber, tenía 2 E. Seguro que le anotaste. Tacha la U y la E, las 2 vocales de rubber, y te queda la mnemotecnia que usamos al principio. Ahora bien, dijimos que estas 4 cosas son obra de Dios, que es lo que entendemos por regeneración, y también obra del hombre, de la conversión del hombre.
Esto está en modo indicativo. Esto está en modo imperativo. Eso significa que las 4 cosas en imperativo nos dicen que hagamos algo. En indicativo nos dicen que Dios las hará, y aquí está lo interesante. Si consideramos la cantidad de textos bajo cada encabezado en el Nuevo Testamento y nos preguntamos de qué se trata, del lado humano o del lado divino, surge un patrón claro. Al examinar los textos sobre el arrepentimiento, la mayoría se dirigen a los hombres, ordenándoles hacerlo. Solo hay 2 que hablan de Dios, otorgando el arrepentimiento. Cuando llegas a la fe, hay más textos que hablan de que Dios te da la fe y no tantos que te hablan de creer. Cuando llegas al bautismo, la mayoría de los textos tratan sobre lo que Dios hace por ti en el bautismo. Y son pocos los textos sobre lo que haces tú en el bautismo. Cuando llegas a recibir el Espíritu, se trata casi exclusivamente de lo que Dios hace, derramando su Espíritu, y tu recepción es una parte menor de eso. De modo que hay una transición de más obra humana a menos, y de menos obra divina a más. Es casi como si a medida que pasas por todo este proceso de nacer de nuevo, hay cada vez menos de ti y cada vez más de Dios. Por eso, los textos sobre la conversión tratan principalmente de las etapas 1 y 2. Y los textos sobre la regeneración o el nuevo nacimiento tratan principalmente de la 3ª y la 4ª. Por eso Jesús dijo, nacemos de nuevo de agua y del Espíritu. ¿No es interesante? Al principio de tu nuevo nacimiento, el énfasis está en tu conversión. Al final, el énfasis está en la obra de Dios al darte a luz. Así que, cuando hablamos de nacer de nuevo, deberíamos pensar principalmente en estos 2. Cuando hablamos de conversión, deberíamos pensar principalmente en las 2 primeras. Este es un marco útil para que reflexiones, pero significa que las etapas 3 y 4 son cruciales para nacer de Dios. El comienzo de una nueva vida es el fin de tu vida anterior y el comienzo de tu nueva vida, y esa es la esencia del nacimiento. Es un cambio.